Soy Ignacio Sánchez Prado, crítico literario residente en Estados Unidos, académico y escritor. Y voy a hablar hoy de Intermitencias Americanistas, que recoge mis ensayos sobre el tema entre 2004 y 2010. Okay. Yo creo llegué a Alfonso Reyes muy joven en una clase de licenciatura y ha sido una pasión interesante para mí desde esa edad. Yo creo que lo que me ha pasado siempre es que son los escritores que me interesan del periodo, como Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, José Vasconcelos. Son escritores que están en estatuto de viejitos. Son estos escritores que se les piensa como anacrónicos, como tradicionales. Hay gente que escribe que Reyes es muy conservador, etcétera. Y realmente lo que yo quería hacer en todos estos ensayos es tomar las ideas, sobre todo en textos menos leídos de estos autores, y actualizarlos en diálogo con la teoría crítica contemporánea. Es algo que se puede hacer en la academia norteamericana porque hay más fluidez, por ejemplo, entre el ensayo y la teoría, entre la crítica literaria y la filosofía. Hay un poco menos de prejuicios sobre las diferencias entre una cosa y la otra. Y entonces me interesó escribir sobre americanismo y poscolonialismo, sobre historiografía y la política latinoamericana contemporánea, etc. Alfonso Reyes es un autor que me fascina, que lo leo siempre, que trato de coleccionar todos los libros de él y todo lo que se ha escrito sobre él. Es interesante no solo él mismo, sino todas las generaciones y generaciones de debates que se ha suscitado alrededor de su obra. Yo creo que empecé leyendo cosas más canónicas como todos, como Visión de Anáhuac o las cuestiones de teoría literaria, pero gradualmente me he ido moviendo a estudiar de manera muy particular ensayos que se han leído poco y libros que se han leído poco. Hice, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Nuevo León una serie de 4 libros de misceláneas poco leídas. Yo hice el prólogo de la del suicida, que tiene mi texto favorito de Alfonso Reyes, que se llama La sonrisa, que es un tratado de teoría política que se ha leído muy poco, pero que tiene referencias a una gran cantidad de pensadores como Spinoza, como Berzón, como Etienne de la Boétie, como Hegel, y realmente presenta un Reyes filósofo político que no corresponde con la imagen que solemos tener de él. Yo creo que no se ha leído la obra de Reyes en completo, sino se ha seleccionado un Reyes mexicano, un Reyes hispanista, pero nunca se ha pensado globalmente, y creo que uno de mis proyectos futuros del libro va a ser un estudio de Alfonso Reyes que realmente tome en serio la idea de la globalidad de la obra de Reyes y no solo pensarla por periodos y por temas. El latinoamericanismo como tradición de crítica literaria y cultural es muy diferente en México a lo que es en el ámbito continental. Yo he tenido la fortuna de verlo continentalmente ubicado en un programa en Estados Unidos, tanto como estudiante doctoral como profesor, donde se leen cosas de distintos países, ¿no?, que desafortunadamente circulan más allá que entre los países latinoamericanos mismos. Hay una línea de latinoamericanismo que en México se conoce bien, porque en México tuvimos a Vasconcelos, después siguieron gente como Leopoldo Sea, y en la actualidad hay filósofos como Horacio Ceruti o Bolívar Echeverría, que desafortunadamente falleció recientemente, que han tenido esta perspectiva continental, que tienen una relación entre la lectura y la literatura y la formación de la comunidad intelectual, política y social latinoamericana. México se ha escindido un poco de eso por sus relaciones con Estados Unidos, por una parte, y por otra parte con la emergencia de la marea rosa en Sudamérica, a la cual no pertenecemos. Pero además tenemos otras líneas que para mí son muy interesantes y que creo que me gustaría que circularan más en México, que también vienen de Reyes y Enrique Sureña, pero pasan por Roberto Fernández Retamar y después llegan a dos críticos muy influyentes en el resto del continente, que son el uruguayo Ángel Rama y el peruano Antonio Cornejo Polar, y que tienen muchos representantes en la academia norteamericana, en parte porque Rama y Cornejo Polar acabaron en los Estados Unidos por sus exilios políticos. Entonces yo creo que parte de la idea de publicar este libro es empezar a poner en diálogo las tradiciones intelectuales mexicanas con esas otras tradiciones latinoamericanas que vienen de la misma raíz, pero que por razones políticas y culturales no se han tocado ni dialogado lo suficiente.
Bueno, hablar de crítica literaria en México es muy complicado porque es muy controversial, ¿no? Yo creo que históricamente lo que ha sucedido en México es que para poder construir instituciones de crítica literaria se han legitimado ciertas formas sobre otras, o gente que practica una forma de la crítica literaria no lee lo que practican otras gentes. Hay divisiones artificiales, a mi parecer, entre la academia y el ensayo, por ejemplo, o una elevación de la reseña a costa de una disminución del estudio crítico. Esto no se observa en otros países. Por ejemplo, una persona como Beatriz Alba en Argentina pasa muy fluidamente de la universidad al periódico, a la revista, del estudio al ensayo, a la reseña. Y yo creo que a mí lo que me gustaría ver es una crítica literaria donde los críticos literarios realmente leamos todo. Yo creo que tenemos una noción todavía modernista de la crítica literaria, donde la crítica es una afirmación de una suerte de dictum, de una subjetiva individualidad del crítico, de impresiones, de juicios, que es legítimo y válido, pero creo que como académico, que es, digamos, mi identidad primaria, pienso que la crítica literaria es una producción colectiva. Yo creo que hay gente que puede escribir estudios académicos aburridos, que a lo mejor otro lector puede traducir a la lectura general, ¿no? No todo el mundo tiene que ser un intelectual público tampoco. Y creo que mientras no tengamos esa visión más colectiva del trabajo crítico, hay una cierta limitación en lo que la crítica literaria puede hacer en México. Y creo que la tarea es urgente en parte porque el declive de la crítica literaria, el declive de los medios donde tradicionalmente se ejercía esa crítica literaria individualizada, ha creado una necesidad de repensar cómo la practicamos por su pura supervivencia. Lo que terminé recientemente, que justo entregué la versión final y sale en la primera del 2014, es un libro sobre cine mexicano y neoliberalismo que va a aparecer publicado en inglés en la Universidad de Vanderbilt. Esperemos que algún día logre traducción al español. Y estoy acabando de editar un par de proyectos, un libro sobre biopolítica y cultura en América Latina, y estoy empezando a embarcarme en un proyecto sobre cosmopolitismos críticos que va a abarcar figuras como Alfonso Reyes y Sergio Pitol, no para hablar del cosmopolitismo en sí, sino de cómo estos autores escogen autores raros e idiosincráticos en la tradición universal para poder repensar la cuestión del mundo desde México.